estas cosas. Además, tome su Biblia y vaya por favor al libro del Éxodo, al capítulo 15. Libro del Éxodo, capítulo 15. Reflexionamos nosotros ya en el canto de Moisés, ¿verdad? Y mencionamos ahí el versículo 19, porque todo lo anterior es el canto de Moisés, que el pueblo repetía, ¿verdad? Él cantaba y los demás también alababan al Señor en repetición. El versículo 19 de Éxodo 15 contiene un breve resumen y por eso voy a retomar desde allí. Voy a leer el versículo 19, el 20 y el 21 de Éxodo 15. Entonces usted me sigue allí, por favor, en su Biblia. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Ahora, te damos las gracias, Señor Dios nuestro, porque esta es tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra escrita está frente a nosotros, tu Biblia, la cual te encontramos a ti, la cual es un espejo que nos muestra la realidad de nuestra necesidad de Cristo, y aún siendo creyentes seguimos teniendo necesidad de Cristo, más y más de Él. Te damos gracias por Cristo, la palabra encarnada, el amor con carne y hueso, como decía un predicador antiguo. Y te rogamos, Señor, que en uso de tu palabra, tu Santo Espíritu dialogue a nuestra alma, hable a lo más profundo de nuestro ser, produciendo la vida que solamente tú puedes producir. Anhelamos, Señor, serte agradables y serte útiles. Porque no hay mayor causa que la salvación de las almas. No hay mayor causa que la edificación de tu iglesia, la formación de creyentes maduros, fuertes, semejantes a Cristo. Así que en su nombre pedimos, enséñanos con tu espíritu, dirígenos, que podamos, Señor, tener una experiencia personal contigo a través de la exposición de tu escritura. Amén. Bueno, pues estamos en el capítulo 15 del libro del Éxodo. Ya llegamos hasta acá. Ya cruzamos uno de los hitos históricos del pueblo de Israel, uno de los capítulos que son monumentales en toda la escritura, como es el capítulo 14, el cruce del Mar Rojo, y luego la respuesta de alabanza del pueblo de Israel dirigido por Moisés en el capítulo 15, pero a partir del versículo 20 alguien más entra allí al quite, ¿verdad? Entra alguien más, no sé si a Moisés se le cansó la garganta o qué, les voy a decir algo aquí entre ustedes y yo, pero ahora de tanto dar clases, ¿verdad? Dando clases en la mañana y en la noche en dos seminarios distintos y dando estudios y por acá y por allá, y el otro día me andaba quedando sin voz. Terminé la clase del seminario nocturno, arrastrándome ya, y ya vi que algunos de mis alumnos se dieron cuenta de eso, que ya estaba yo con de aquel chorro de voz me estaba quedando un chisguete, decía de aquel otro salmista, ¿verdad? Entonces, pues, yo me imagino que Moisés liderando un grupo tan grande como esto, algo le ha de haber cansado, pero no es esa la razón por la que vemos en el versículo 20 a Miriam, la profetisa, dirigir a las mujeres. Es solamente porque era una explosión de alabanza enorme, una gran explosión de alabanza. Imagínense, es el día de independencia del pueblo de Israel, pues. Estaban viviendo su salida del
territorio egipcio. Y cuando pensaban que estaban acorralados y que iban a ser muertos, el Señor, por medio de un milagro totote, no hay milagros pequeños, pero este fue atestiguado por millones de personas, y generaciones han oído de él y seguimos oyendo y seguimos hablando de él. Imagínense eso, pues lo que ha de haber sido para los que estaban allí experimentando el actuar de Dios de manera tan clara, tan tangible, perdone, ¿verdad? La redundancia, de esa manera, ¿cómo no tendrían que explotar en alabanza? Es curioso, ¿verdad? Porque dice allí en el versículo 21 que las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas, y en el versículo 21, y Miriam le respondía. Tal parece que como su hermano Moisés, que decía algo y el pueblo respondía, Miriam también decía algo y el pueblo respondía. Eso hacen los artistas, ¿no? Los buenos artistas, los que tienen al público aquí en su mano, dicen, eo, y le pasan el micrófono al otro para que ahora respondan allá, eo. El que entendió, entendió, ¿verdad? Hay buenos artistas que hacen ese tipo de cosas. Y entonces tal parece que estos dos así eran. Estaban guiando al pueblo del Señor, a la alabanza del Señor, por lo que dice el versículo 19 que nosotros ya conocemos. La gran salida, el gran éxodo, saliendo del territorio egipcio, siendo librados además de la amenaza de muerte que era latente y que hubiera sido inminente si Dios no hubiese actuado. Pues bien, va a decir, pastor, la otra vez predicó 2 versículos, por lo visto hoy va a predicar otros 2. Bueno, otros 2 más, unos cuantos más. Porque es necesario que nosotros veamos a través de este actuar de Dios, la misericordia del Señor, la misericordia de Jehová. Es poco común que terminemos diciendo, ¿verdad? Que la alabanza no está basada en los atributos de Dios. La mayoría de nuestras alabanzas están basadas en los atributos de Dios. A veces hay otras alabanzas que no creo yo sean incorrectas, creo que es parte de la vida cristiana, que son más testimoniales, que no hablan tanto de la persona de Dios, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero hay ocasiones en que la palabra del Señor nos muestra una combinación de ambas, que se alaba a Dios por virtud de sus características, de sus atributos, ¿verdad? Amor, gozo, fiel, verdadero. Y hay veces que se le alaba en función de eso por cómo lo he experimentado yo. Así tenemos himnos como grande es tu fidelidad, oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Es decir, es indudable, Señor, que tú eres misericordioso. Pues ya que estamos hablando de canciones donde alguien habla o canta y el otro responde, quizá uno de los textos más fáciles de aprender en toda la Biblia, quizá uno de los capítulos más fáciles de aprender en toda la Biblia sea el Salmo 136. Acompáñenme allí rápidamente. Ahorita regresamos al Éxodo, pero vayan al Salmo 136. Quienes se lo saben ya entendieron por qué dije que es uno de los más fáciles de aprenderse en toda la Biblia, porque la segunda parte de cada versículo es porque para siempre es su misericordia. Entonces, si usted ya se sabe esa frase, a ver, repita, porque para siempre es su misericordia, eso, ya se la sabe, entonces ya se sabe medio salmo, porque esa es la mitad de cada versículo. Ahora nada más hay que aprenderse la otra mitad, dice el versículo 1, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Le voy a confesar que cuando yo era niño y escuchaba la lectura de este salmo, pues me emocionaba un poquito porque había algunos directores del culto que leían desde el frente, alabad al Dios de dioses, y respondían a la congregación, porque para siempre es su misericordia. Se oye bonito y se enchina la piel de oír a tanta gente dar testimonio de que la misericordia del Señor es para siempre. Por cierto, es el único salmo que contiene una estructura tal.
Así que si usted ya se emocionó, uy, me voy a aprender 150 salmos bien rápido, porque pues nada más hay que aprenderse la segunda mitad. No es así. Este es el único. Es el único. Pero parece seguir el mismo patrón que el canto de Moisés en Éxodo 15 y el canto de Miriam en el capítulo 15 de Éxodo. El mismo patrón. De decir algo y el pueblo responde. Así que póngale un dedito ahí al Salmo 136, vamos a regresar al rato, pero vean lo que dice otra vez Éxodo 15, versículo 20. Y Miriam la profetiza. A ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que Miriam? ¿Cuál Miriam? ¿Y por qué el pastor sigue diciendo de Miriam y su hermana de Moisés? Bueno, pues es que usted se tiene que acordar que a Miriam, ¿verdad? La hermana de Moisés, nosotros la vimos en acción, ¿verdad? Cuando en el capítulo 2 dice en el versículo 4, y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y ella fue la que cuidó a su hermano bebé, ¿verdad? Moisés. Ella fue la que cuidó de su hermano bebé, de ver hacia dónde se dirigía la canastita. ¿Usted se imagina lo que debe haber sido esa angustia? Contaba mi padre que pues él nació en 1935. Entonces, para 1941, 42, cuando ya se estaba dando la guerra, ya la Segunda Guerra Mundial, platicaba que él escuchaba pues, de las personas, ¿verdad?, que México entraría a la guerra. Y decían, papá, yo lloraba mucho en las noches, porque pensaba en mi hermano Neftalí y en mi hermano Jonatán, en que pues tal vez serían enviados a la guerra. Y me daba mucho miedo. Imagina esa angustia para esta, en ese momento jovencita, ¿verdad? Que ve a su hermanito, pues puesto en una canasta y ve a su madre destrozada, dejándolo ir y el desconcierto en el hogar. Pero esta fue la que siguió allí hasta que se entrevistó, ¿verdad? La hija de Faraón recogió a Moisés y usted sabe, fue ella la que intervino, ¿verdad? Para decir, oye, pues si quieres yo te consigo una de las nodrizas del pueblo de Israel, pues es un niño israelita que él te lo cuide y luego que te lo vaya a dejar. Y así lo hizo. Imagínense ser Miriam. Ya mi hermano está en buena casa. Pero a Miriam le tocó entonces lo que se narra décadas después, que se le empezó a cargar la mano a los egipcios. Perdón, los egipcios le empezaron a cargar la mano a los israelitas. Los esclavizaron, los trataron mal, ¿verdad? Les subieron la exigencia de lo que tenían que traer, entregar como trabajo. Y ella vivió décadas así. Ella vivió décadas así. Junto con el pueblo de Israel, junto con Aarón, su hermano. Es interesante estas cosas, hermanos, porque si nosotros, ¿verdad? Si nosotros vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que, pues, que las personas tienen errores. Esta mujer que aquí lidera a las otras mujeres del pueblo de Israel, pues era una mujer normal, que tiempo después se reveló al plan de Dios, hablando contra su hermano Moisés. Ahora, ¿cómo sabemos que era hermana de Moisés? Esta Miriam del capítulo 15 era aquella Miriam del capítulo 2. Bueno, escuche lo que dice Números 26:59. Y el nombre de la esposa de Amram era Jocabed. Y más adelante, ¿verdad? Dice Números 26:59. Y Aarón y Moisés y su hermana Miriam. Así que esta es la hermana de Moisés. Esta es aquella jovencita que lo entregó en manos de la hija del faraón. Aquí le va otro texto interesante. Miqueas capítulo 6, versículo 4. Miqueas capítulo 6, versículo 4. Vea lo que dice la palabra del Señor en ese profeta. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí.
y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Perdón. Moisés, Aarón y Miriam. Entendemos el papel de Moisés como el líder, entendemos el papel de Aarón como el sacerdote, pero ¿y luego Miriam? Pues en alguna manera ella colaboró con sus hermanos en la guía del pueblo a través del Éxodo. De alguna forma se involucró. No sabemos exactamente cuál, pero sí dice en Éxodo 15:20, y Miriam la profetiza. O sea que ya descubrimos su identidad. Sí, ya la asociamos claramente con números 26:59 a Aarón y a Moisés. Pero luego cuando dice la profetiza, ¿por qué dice la profetiza? Es un grupo muy selecto, ¿eh? En la Biblia es un grupo muy selecto de mujeres a quienes se les llama profetizas. ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que quiero decir, que no hay muchas, solamente unas cuantitas mujeres en la Biblia se les llamó profetizas. ¿A quiénes son estas mujeres? Bueno, por ejemplo, Débora en Jueces 4:4, Hulda, segundo libro de Reyes, a la esposa del profeta Isaías, en el Nuevo Testamento a Ana, aquella ancianita que todavía vio al Señor Jesucristo en Lucas 2:36 y las 4 hijas de Felipe. O sea que si usted toma estos números, ¿verdad? ¿Cuántas son? Pues apenas son 9. Apenas 9. No son muchas a las que el Señor Dios les dio la oportunidad de servir, ¿verdad? Dentro de una posición tan importante. ¿Por qué? Bueno, pues usted recordará, ¿verdad? Usted recordará allá en el libro de Números cuando el pueblo se rebeló contra Moisés. Incluso Miriam reclamó, pues también el Señor ha hablado a través de mí. De alguna forma el Señor le daba a hablar algo y por eso es llamada profetisa. Recuerde que Moisés no iba escribiendo luego, ¿verdad? No, esto no lo escribió en ese momento, lo escribió tiempo después. Entonces él mismo llamó a su hermana profetisa. Reconoció en ella que Dios le había dado mensaje y que de alguna manera a quiénes, cómo, qué mensajes, pues no lo tenemos, no tenemos un sermón de Miriam, pero sí tenemos un cantito, que es el que está en el versículo 21. Ella, hermana de Aarón, es curioso que se le diga hermana de Aarón, que Moisés no haya escrito mi hermanita o mi hermanota, porque pues era la mayor. Recuerde también, ¿verdad?, que Moisés tenía 80 años, Aarón 83 para este momento, ya lo habíamos enseñado antes. Así que eso debe hacer a Miriam, pues por ahí ya noventona, ¿eh? Ya andaba noventeando, si tenía ya edad para ir a perseguir una cestita por un río, pues entonces es que ya andaba noventeando para este momento. Y dice la hermana de Aarón, él no le llama mi hermana, sino le llama hermana de Aarón, quizá para relacionarla con el sacerdocio. Acaba de mencionar profetiza, entonces dice, bueno, pues es que es hermana de Aarón, estaba involucrada allí, parte de la familia, al servicio de Dios. Dice, ella tomó en su mano un pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Qué guardadito se lo tenían. ¿De dónde salieron panderos? ¿O salieron corriendo a la tienda de música más cercana? Pues no, ¿verdad? Entonces sí hacían algo allí de música entre el pueblo, en medio de toda la situación que vivían, sí hacían algo de música, sí tenían alguna especie de, pues quizás, si no de alabanza, algún tipo de conocimiento musical, que tenían instrumentos musicales. Si salieron con panderos y danzas, y estas son danzas religiosas, ceremoniales, estas no son danzas nada más así como así, son danzas religiosas, son danzas ceremoniales. En nuestros días luego vemos, ¿verdad?, de algunas congregaciones donde hay danza, pero pues no parece muy ceremonial, ya más bien parece guateque allí, pues otra cosa. Bueno, aquí no, aquí era una danza diferente. Y Miriam le respondía, cantad al Señor porque ha triunfado,
gloriosamente al caballo y su jinete han arrojado al mar. Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Esa primera frase completita, ¿verdad? Aunque está en 2 renglones, es una frase completita. Es explicada por la segunda frase, acuérdense, poesía hebrea. La segunda frase también tiene algún tipo de relación. ¿Cómo ha triunfado gloriosamente? Porque ha echado al caballo y a su jinete al mar. Es decir, ha destruido al ejército más poderoso del mundo, que no solamente es el ejército más poderoso del mundo, sino que se ha constituido en nuestro enemigo. O sea, nos ha librado de nuestro enemigo. El canto que vemos aquí es mucho más breve que el de Moisés, pero es lleno de mensaje y de sentido. Canten al Señor. ¿Qué más podían hacer? ¿Qué más podían hacer? Les acababa de demostrar el Señor que no necesitaba nada de ellos, sino que ellos sí necesitaban de Él. Bueno, nada más vea lo que dicen los siguientes versículos, el 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Eso es un grave problema. Eso pone en riesgo de muerte otra vez a todo el pueblo. A todos. Así como los egipcios habían sido riesgo de muerte, otra vez no tener agua es riesgo de muerte. Ahora, seguramente el pueblo pues vio lo que el Señor acaba de hacer. Seguramente saben que de alguna forma les va a sostener, que no los sacó para matarlos en el desierto, ¿verdad? Seguramente saben que el Señor es poderoso y que pudo acabar con un ejército enemigo, el más grande del momento, el más poderoso del momento. Entonces seguramente el Señor tiene las cosas bajo control. Moisés es su siervo, nos está guiando, vamos a estar bien. Pues no. Versículo 24 dice, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Que diga. El Señor de inmediato los metió en otra situación donde requerían depender de Él, donde necesitaban de Él otra vez. ¿Por qué? Porque los está educando. Les está enseñando que ustedes no van a poder dar un paso de aquí si yo no estoy con ustedes y les guardo y los protejo y les proveo. Los está educando. Les está haciendo saber cómo son las cosas en su soberanía, cuando ahora son su pueblo. ¿Qué más podían dar al Señor? Cantad al Señor. Canten. ¿Ha notado que la salvación está relacionada con la alabanza? No necesariamente con la música, con la alabanza. Porque para algunos de nosotros es muy sencillo cantar, ¿verdad? No que seamos grandes cantantes ni buenos cantantes, pero algunos de nosotros pues simple y sencillamente se nos pega la musiquita y la tarareamos y más o menos guardamos el tiempo y más o menos llevamos la melodía por donde tiene que ir la línea melódica. Entonces pues nos la llevamos bien, pero pues hay a quien no se le da, ¿verdad? Y yo conozco hermanos muy amorosos del Señor, pues que dicen, sí, pues sí canta, pero así que usted diga en mi casa estoy canta y canta la alabanza, pues no, pero sí alabo al Señor. ¿Se ha fijado que la alabanza está relacionada con la salvación? Si no se ha fijado, ¿por qué no va al texto obligatorio para hablar de esto? Efesios capítulo 5. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, dice el versículo 18, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. La experiencia de la salvación, la experiencia de la llenura del Espíritu, o sea, estar controlado por el Espíritu de Dios, no da lugar a no tener un tiempo para hablar de la salvación y hablar de Dios. Con música o sin música. Hay a quien se le da el escribir y ha hecho su diario, ¿verdad? Y tiene el hábito ya formado de escribir todos los días en su diario y allí escriben sus oraciones y allí vuelcan sus pensamientos para el Señor y pues está bien.
Es otra forma de alabar al Señor. Hay hermanos que en la oración también demuestran su corazón agradecido al Señor por la salvación. Y otra vez, hay quienes, pues se les da el canto y les encanta, ¿verdad? Y tienen hasta su guitarrita allí, aunque sea una Tres Pinos o una valenciana, pero pues le dan allí a las cuerdas de la guitarra para que salga la expresión de gratitud al Señor por su salvación. Pues Miriam decía, cantad al Señor, porque ha triunfado. ¿Qué más podían hacer? Si este Dios les estaba mostrando que Él no necesitaba nada de ellos, pero ellos sí necesitaban que... Bueno, le dije que íbamos a regresar, ahora lo vamos a hacer. Vamos a ir al Salmo 136 otra vez. Porque quiero mostrarle algunas razones de alabar al Señor. Leí los primeros versículos, leí los del 1 al 3. Usted ya se sabe la mitad de este salmo, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Entonces ya de ahí vamos, ya de aquí para allá es de bajada. Dice allí la primera razón, ten gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es bueno. Quizá una de los atributos de nuestro Dios que fácilmente damos por entendido, damos por sentado, ya sabemos de qué se trata eso. Es que Dios es bueno. Y probablemente en nuestra mente equiparamos a Dios con una buena persona bonachona. Buena persona, me cae bien. Decimos de algunos conocidos, vecinos, familiares. Bueno. Pero cuando hablamos de que Dios es bueno, si recordamos los términos de la bondad de nuestro Dios, si en verdad ponemos atención a lo que dice la Biblia acerca de nuestro Dios, tendremos en mente las siguientes palabras. No hay bueno sino solo Dios. No hay bueno sino solo Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10:18. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Es que la bondad de Dios es superior a la bondad de cualquier otro. Él es bueno porque ese es su carácter, es su forma de vida. No es que tenga lapsos buenos donde se muestre buena onda, buena persona, tranquilo. No, es que Él siempre es bueno y no hay otro como Él. Alaben al Señor porque Él es bueno. Porque su tendencia es siempre hacer el bien. Bueno, sí, no solamente hacer el bien en sentido moral, de que no comete pecado, Él es totalmente santo, sino a mostrar despliegues, formas de ser bueno con las personas, con todos nosotros, de llenarnos y rodearnos de todo bien. Bueno, el final del Salmo 136, casi al final del Salmo 136. Dice en el versículo 25, Él da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. El Señor no es bueno solamente con los hombres, es bueno con toda su creación, dándole su sustento. En su momento, cuando le toca su comidita a la hormiguita, Él le da. Cuando le toca su comidita al leoncito o al leonzote, Él le da. Estábamos en el parque con mi hija y le dije, ven. Había un bichito que yo no creo haber visto nunca en mi vida, uno de esos, pero dije, si yo no lo he visto, menos ella. Entonces le dije, ven, y le dije, mira. Iba una cosita así de 3-4 milímetros caminando con sus patitas, ¿verdad? Arrastrando una especie de capazar, que usted sabe, como concha que llevaba en la espalda,
¿verdad? Su armadura que el Señor les pone, esos bichos, ¿verdad? Les pone como armadura de medieval. El Señor le da de comer esos bichitos. Ahora, aquí entre ustedes y yo, mi esposa es fan de las ballenas. Quizá por eso se quedó conmigo, pero mi esposa es fan de las ballenas. Y le gusta ver escenas y documentales y videos de encuentros de personas con ballenas. El otro día estábamos viendo a la ballena azul. Esa que es más grande que un camión de pasajeros. Tremendos animales. ¿Quién les da de comer? Dios, dice aquí este texto. Tú das sustento. Tú das sustento a todos. Él es bueno, pero es bueno para con todos. No solamente es santo, sino que Él tiene bondades. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice el final del Salmo 23. El bien y la misericordia de Jehová me siguen por todos los días. Max Lucado dice acerca de ese versículo: son como dos perros juguetones que el Señor manda a corretearte todos los días. Por un lado el bien y por otro la misericordia. Y todos los días el Señor nos trata de sorprender haciéndonos bien, nuevas formas de hacernos bien. Aún en nuestros días más grises. Aún aquel día que me robaron el carro de la familia y que llegué desconcertado y desconsolado a casa de mis padres a decir, no sé dónde está el carro. A desplomarme en mi cama de miedo, de sentirme vulnerable y de sentirme pues tonto, porque me habían robado el carro de mi familia. Aún en aquella ocasión en la que me llevaron de urgencias a la clínica con un dolor de cabeza insoportable, porque la enfermera del trabajo había dicho, ya no subas a tu piso, te vas derechito a la clínica, porque esto te tienen que atender ya. Aún en los días más grises, el Señor muestra formas de bondad, porque Él es bueno. Alaben al Señor porque Él es bueno. ¿Por qué dice la segunda parte? Porque para siempre es su misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este Salmo 136:1 se parece a aquel Salmo 23 en su final. El bien y la misericordia de Jehová. Ahora, esto es poesía judía. El Salmo 136 es poesía judía. La primera frase tiene que ver con la segunda de alguna forma. Una forma que el Señor nos hace el bien, mostrándonos una misericordia inagotable. Comparto lo siguiente. Palabras de un predicador antiguo, Thomas Goodwin. Él hablaba de la misericordia del Señor y me gusta cómo la explicaba porque se me hace una forma no nada más precisa, sino además muy práctica de entender la misericordia de Dios. Él decía acerca de la misericordia de Dios. Su amor no es un amor forzado. No es como si tuviera que tolerarnos. No es como si el Padre hubiera mandado a Cristo, pues te tienes que casar con esta iglesia. No. Es su natural disposición de amar. Es su deseo libre y natural. Este es su gusto, su gozo. Porque el castigar, el disciplinar, es su extraño trabajo. Es algo que le es extraño. Su misericordia le place
Dios, Cristo, es el Padre de misericordias. Es esta tendencia que tiene Dios a mostrar benevolencia, amor, que no es un cascarrabias, pues, que no es uno que apenas le hacen algo y ¡ay, ya se enojó! Y ¡uy, no, pues ahora ya nos va a disciplinar! Y, ¡ay, a ver qué! No. Es más, le voy a decir otra cosa. Este mismo Moisés, en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, escuchó de Dios. Él le pidió a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu esencia, quiero conocerte íntimamente. Y el Señor le concedió eso. Y en el capítulo 34, versículo 6, el Señor pasó delante de él y proclamó el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ahora espere, antes de seguir adelante, quiere decir lento para la ira. Quiere decir que tiene una mecha muy larga. ¿No le decimos así a la gente? Sí, es de mecha corta, aguas. O sea, porque apenas le hacen y ya explotó. Contrario del Señor, que tiene una mecha muy larga, pues, que no explota, que no tiene exabruptos de ira, que no dice, pues, órale, no. Tarda. Pero su misericordia es grande. Siempre está dispuesto a dar misericordia, más que a disciplinar, más que a castigar. Por eso Thomas Woodwin le llamaba, es su extraño trabajo. Es algo que hace, porque es un Dios santo, entonces es un Dios justo y su ira es santa. Es algo que hace, pero más frecuentemente da misericordia. Este Dios no es como lo imaginamos. Es que este es un Dios tan bueno como no hay otro bueno. Y es un Dios tan misericordioso como no hay otro ser. Es uno que no explota, que no revienta, que no tiene mecha corta, sino es uno que su trabajo más raro es disciplinar y juzgar y castigar. Más bien su trabajo frecuente es dar misericordia. Eso sí lo hace siempre, a cada rato. El bien y la misericordia me seguirán. Y en el Salmo 136 dice, dad gracias al Dios de dioses. El Dios de dioses no es como los dioses de los hombres, porque para siempre es su misericordia. Dar gracias al Señor de señores. Este no es un gobernante, dictador, déspota. Este es uno que su misericordia es para siempre. Ahora voy a leer muy rápido los grupos de versículos porque esto solamente lo estoy utilizando para seguir ilustrando lo que pasó allá y va a ver que aquí está otra vez nuestro tema de hoy, de Éxodo 15. Vea lo que dice el versículo 4, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que con sabiduría hizo los cielos, versículo 6, al que extendió la tierra sobre las aguas, versículo 7, al que hizo las grandes lumbreras, versículo 8, el sol para que reine de día, versículo 9, la luna y las estrellas para que reinen de noche. ¿Qué tienen en común todas estas frases del versículo 4 al versículo 8 que tienen que ver con los días de la creación? Que este es el Dios creador del universo, creador de cielo, tierra, todo lo que en ellos hay. Pero el común denominador, el hilo que corre ensartando todas estas verdades es porque para siempre es su misericordia. ¿Lo vio? Hace grandes maravillas y empieza a enumerar las maravillas. Hizo los cielos. Y dice con sabiduría. Porque aunque no tenían los conocimientos de astronomía que hoy existen, sí se daban cuenta de que los astros tenían una ruta. ¿Nos habla la Biblia que el sol sale de un lado y se mete del otro? Entonces sabían. No habla de las constelaciones. Ellos observaban el cielo y decían, aquí hay sabiduría. Extendió la tierra sobre las aguas. Bueno,
quitó las aguas de encima y salió la tierra, dice allá el libro del Génesis. Aún después del diluvio podríamos pensar esto, pero de manera poética dice como si hubiera agarrado la tierrita y lo hubiera puesto sobre agua. Le hubiera preparado al hombre un lugar para vivir y a las criaturas marinas el suyo y a las criaturas terrestres el suyo. Hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, dicen versículos 7, 8 y 9. Es el que hizo lo que el hombre ni siquiera puede tocar. ¿Ya lo pensó? El hombre ni siquiera lo puede tocar. La otra creación, el mar, la tierra, el hombre la toca, la disfruta. Pero él hizo cosas, puso cosas en el cielo que el hombre ni siquiera tiene acceso a ellas. Bueno, en tiempos del salmista, no me vaya a decir, no, el hombre ya llegó, no sé si no se ha enterado, pero el hombre ya llegó a la luna. Bueno, yo lo sé, pero en tiempos del salmista decía, el hombre ni siquiera tiene acceso a eso. Ni siquiera volaban. Pero el hilo que ensarta todas esas cuentitas es su misericordia, que es grande en amor, en compasión. Qué terroroso sería tener un Dios tan poderoso que no tenga compasión. Ahora, aquí viene, versículo 9. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, la plaga de la muerte de los primogénitos, la 10ª plaga, la de la noche de la Pascua, la noche que salieron los judíos de Egipto. Versículo 11, y sacó a Israel de en medio de ellos, el éxodo, la salida de Egipto. Versículo 12, con mano fuerte y brazo extendido. ¿Sabe qué es eso de mano fuerte, brazo extendido? Pues no dijo el Señor a través de Moisés, porque con mano fuerte los voy a sacar. ¿Se acuerdan de qué hablábamos? Una mano invencible y el brazo extendido. Es como si esa mano se moviera con toda la potencia de un brazo. En la práctica de los deportes, entre más largo el brazo, mejor. Sobre todo en los deportes que son de golpeo, porque así el contrincante no se puede acercar. O el que lanza algo, la jabalina, la bala, el balón, la pelota, toma más velocidad y es más fuerte su lanzamiento. En este caso, es más fuerte el golpe. Con brazo extendido golpeó a Egipto. Como un boxeador al que ni se le puede acercar y que pega fuerte. Versículo 13, al que dividió en dos partes el mar rojo, lo que habla Éxodo 14. Porque para siempre es su misericordia. Hizo a Israel pasar por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Mas Faraón y su ejército destruyó el mar rojo, al que condujo a su pueblo por el desierto. Entonces, este siguiente grupo de versículos hablan del Éxodo. ¿Cuándo se escribió el Salmo 136? ¿Quién sabe? Pero este no es de los que escribió Moisés. Ahora, no se espante de que le digo así, ¿quién sabe? Y digo, ay, pues lo hubiera investigado más, pastor. Pues es que nadie sabe. Y hay un montón de salmos que nadie sabe cuándo fueron escritos, pero que es lo de menos, porque la enseñanza clara es porque para siempre es su misericordia, al menos en este texto. Y eso es, el Dios creador, y hace un recuento de la creación, es misericordioso. El Dios poderoso para salvar a su pueblo es misericordioso. Siga el versículo 17, al que hirió grandes reyes y mató reyes poderosos. Y se va a mencionar el nombre de dos reyes cuya destrucción, cuya muerte está relatada en el capítulo 21 de Números. Y ellos destacan entre otros reyes. ¿Por qué? Porque eran fuertes, eran despiadados, eran crueles, tenían grandes ejércitos. Entonces, primero, acabó con Faraón y el ejército egipcio. Pero luego se fue sobre Seón, el rey de los amorreos, y contra Og, rey de Basán. Como ya le dije, puede constatar mis palabras ahí en el capítulo 21 de Números. Ahí está cómo enfrentaron a estos pueblos y los derrotaron. Y además se quedaron con sus tierras, dice allí el versículo 21, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia en heredad a su siervo Israel. Bueno, como no me gusta hablar en el aire, como yo creo que es mi responsabilidad mostrarle que no le estoy mintiendo, sino que le estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor.
Dice Números 21-23, pero Sehón no permitió a Israel pasar por su territorio y reunió Sehón a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto y llegó a Jaasa y peleó contra Israel, pero Israel lo hirió a filo de espada y tomó posesión de su tierra. Ahí está lo que dice el Salmo 136. Ese es versículos 23 y 24. Luego, versículo 33. Después se volvieron y subieron por el camino de Basán y Og, rey de Basán, salió con todo su pueblo para presentarle batalla en Edrei. Pero el Señor dijo a Moisés, no le tengas miedo porque lo he entregado en tu mano y todo su pueblo y su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, el que habitaba en Hesbón. Así que lo mataron a él, a sus hijos y a todo su pueblo hasta que no le quedó remanente y tomaron posesión de su tierra. Ya sé lo que está sucediendo entre palestinos e israelitas. Y ya sé que son temas sensibles, porque hay muchas vidas involucradas. Y a lo mejor cuando usted lee estos versículos dice, pero es que, pues dice que para siempre es su misericordia, pero a los amorreos y a los otros les fue como en feria, así que pues, ¿cómo que para siempre es su misericordia? Bueno, es que usted vio, se estaban oponiendo al pueblo de Israel, es decir, se estaban oponiendo al plan de Dios. Es decir, se estaban oponiendo a que Dios formara un pueblo por medio del cual viniera el Mesías. Ese es el asunto. Y que al favorecer a su pueblo Israel, Dios estaba favoreciendo a toda la humanidad. Dice la hermana Johnny Eckerson Tada, Dios permite lo que odia. Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Él no desea la muerte del impío, la Biblia lo dice claramente. Pero el beneficio iba a ser mayor al establecer al pueblo de Israel, al traer a su Hijo Jesucristo a través de ese pueblo, y entonces bendecir así a todas las naciones de la tierra, como le dijo Abraham. Sí, yo sé que salen los defensores de los derechos humanos y creo que habría que valorar la vida humana también, y la valoramos, portadores de la imagen divina. Pero Dios iba a hacer algo mejor. Permitió un mal para lograr un bien mayor. Y si usted entonces dice, ¿y por qué andamos en el Salmo 136? Pero recuérdeme, estamos en Éxodo 15, ¿por qué estamos hasta acá? Porque aquí, en función de la misericordia de Dios, se nos da la perspectiva correcta del paso del Mar Rojo. Fue una misericordia de Dios para el pueblo de Israel, librarles de sus enemigos. Fue una misericordia de Dios para toda la humanidad, librar al pueblo de Israel para que así viniera el Mesías. Y aquí viene el asunto, fue una misericordia de Dios para ti, el Éxodo, porque ese Mesías es tu salvación. Es el salvavidas que Dios ha enviado para rescatarte por su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque no se agota, no se desgasta, no tiene límite la misericordia del Señor, y una muestra de esto fue sacar al pueblo de Israel para que el Mesías a través de ellos un día viniera. Y todo porque su misericordia dura para siempre. Y él dijo, pues entonces el Éxodo tiene que ver conmigo. No es historia judía, tiene que ver con mi vida. Y llegamos, por supuesto, al último grupo de versículos del Salmo 136 y toma una nota aún más personal. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos rescató de nuestros adversarios, el que da sustento a toda carne, se acordó de nosotros en nuestra humillación.
¿De nosotros, los renovados? No, el autor de esto estaba pensando en los judíos. Y en vista de lo que acaba de decir, lo más probable es que hubiera estado pensando en la humillación de ser esclavos en territorio egipcio, siendo que eran el pueblo escogido de Dios, los descendientes de aquellos grandes hombres, bueno, no grandes hombres, de aquellos hombres de un Dios grande, Abraham, Isaac y Jacob, y de refiloncito José. Y entonces se acordó de nosotros. ¿No es lenguaje del Éxodo? Ese no se acuerda que dice allá al inicio, lo estudiábamos, y Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, y Dios se acordó de su pueblo. No es que se le hubieran olvidado, es que se fue movido en su interior allá a actuar y llevar a cabo sus planes. Y nos rescató de nuestros adversarios. El que da sustento a toda carne. Qué curioso, que luego diga y da sustento a toda carne. Y ¿qué tiene que ver si estaba hablando del Éxodo? Es que no es un Dios para una nación, es el Dios para todos. Es que no es Cristo, su Hijo, el Salvador para una nación, es el Salvador para todos, porque para siempre es su misericordia. Este amor inagotable, esta tendencia, esta disposición natural en el corazón de Dios a hacer misericordia, a perdonar el pecado, a amar, no es para unos cuantos, es para todos. Dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Y regresando para cerrar al libro del Éxodo, al capítulo 15, se me hace que ya se le antojó, ¿verdad? Unirse al canto. ¡Eo! ¡Eo! A repetir las palabras que encuentre aquí. La alabanza de Moisés, la alabanza de Miriam ya no nos parecen tan desconectadas. Bueno, ellos alaban por lo que sucedió allá hace un chorro de años. No, porque lo que sucedió allá tiene que ver con nosotros, porque a través de este pueblo vino nuestro Señor Jesucristo, porque para siempre es su misericordia. Lo hizo por ellos, lo hizo por nosotros. Lo hizo y ellos experimentaron el bien. Ellos celebraron allí, pero nosotros celebramos aquí y celebraremos para siempre en la presencia del Señor. De modo que el Éxodo sí tiene que ver con nosotros. De modo que su alabanza es nuestra alabanza. De modo que esta es mi canción. Él es nuestra canción. Cristo es nuestra canción. Y esta es la palabra del Señor, que nos invita, como siempre, a celebrar a nuestro Dios, la salvación que nos ha dado. Usted sabe lo que enseña la Escritura. Que nuestro Señor regresará. Y que al regresar, Él establecerá su reino en esta tierra. Cantaremos de su salvación. Alabaremos a nuestro Señor hasta que entremos allí. Iremos cantando y alabando todo el camino hasta que entremos a su presencia. Y cuando estemos allí, le seguiremos alabando. Pero ahora de una manera perfecta. Si has experimentado la misericordia del Señor, alaba conmigo, porque para siempre es su misericordia. Señor, te damos gracias porque nos das tanta bondad. Eres bueno y no hay nadie bueno como tú. Y tu misericordia es para siempre. No se acaba, no se agota. Tu corazón hacia nosotros no se endurece a medida que avanzamos en los días en la vida cristiana y seguimos cometiendo torpezas y pecados. No te vas desencantando de nosotros, sino que nos amas.
Misericordia es para siempre. Mira cuántos siglos están compilados ahí en el Salmo 136, desde la creación hasta la conquista inicial de la tierra prometida, y aún así, hasta nuestros días, y tu misericordia nomás no se acaba ni se agotará. Verdaderamente es nuestra canción. Cristo es nuestra canción. De Él seguiremos hablando bien por el resto de nuestros días. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia para nosotros.